La arena que habla en susurros. Dicen que el desierto es un océano detenido en el tiempo, un reino donde el viento guarda secretos que ninguna civilización pudo encerrar. Y en ese silencio inmenso, entre las gargantas áridas que dan al mar muerto, hubo un instante en que la historia se abrió como una grieta esperando ser descubierta. Allí en un paisaje donde la vida parece imposible y donde las montañas de piedra miran al hombre como si lo juzgaran una serie de manuscritos silenciosos. Esperaron durante más de 2000 años a que alguien los volviera a escuchar. Imagina esa escena, el sol cayendo sobre las dunas como un martillo ardiente, la sombra de unas cuevas inclinándose sobre la tierra, largas, angostas, como bocas que jamás han pronunciado palabra, y un joven beduino, buscando una cabra perdida, lanza una piedra para ahuyentar lo que él cree que es un animal escondido. El sonido no es el que espera, no es un golpe hueco, ni el eco de la roca contra la roca. Es el que solo hacen los objetos frágiles que no deberían existir allí, el estallido de una vasija antigua, rompiéndose después de resistir 2 milenios de silencio. Ese sonido marcó el inicio de uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos de la historia humana, pero también abrió una puerta que jamás volvería a cerrarse, porque los manuscritos del Mar Muerto no fueron solamente textos antiguos, fueron voces enterradas, ocultas, protegidas por una sequedad que preserva incluso lo que debería haber sido devorado por el tiempo. Voces que no pertenecían a un solo autor, ni a una sola generación. Voces que mostraban una forma de pensar, creer y vivir que Roma intentó borrar, que el poder quiso ocultar, y que el desierto, en su infinita indiferencia, decidió guardar intacta. Mientras las primeras noticias del hallazgo se extendían entre arqueólogos, frailes, coleccionistas y espías, el mundo no sabía aún que esos rollos revelarían ideas que incomodarían a instituciones enteras. Porque entre esos fragmentos escritos en hebreo, arameo y griego, había interpretaciones desconocidas de las escrituras sagradas, había profecías, reglamentos de comunidades que vivían apartadas, versiones más antiguas que las aceptadas oficialmente por las autoridades religiosas. Wise o Bratudu. Había un eco de humanidad pura, sin filtros, sin correcciones, sin la mano del poder reescribiendo lo que convenía para moldear a las masas. Pero antes de que el mundo supiera todo eso, el desierto ya lo sabía. El desierto había sido testigo de una comunidad extraña a los esenios, una hermandad que vivía en la frontera del mundo, entre la arena y el agua más salada del planeta. Hombres que escribían con un fervor casi ritual copiando textos que consideraban sagrados, preservando oraciones que no estaban destinadas a desaparecer, anotando reglas que marcaban diferencias profundas con el judaísmo tradicional y con lo que siglos después sería conocido como cristianismo. Dicen que los esenios creían que el mundo se encontraba en un conflicto permanente entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que esperaban un juicio final, una guerra espiritual, un cambio radical en la humanidad. Y lo más inquietante, en muchos textos que se encontraron en las cuevas, describen a un maestro de justicia, una figura misteriosa que enseñaba, guiaba y revelaba, pero cuyo nombre fue borrado. Hay quienes creen que ese maestro fue perseguido. Hay quienes insinúan que su historia fue reescrita para que jamás se pudiera comparar con la de otro maestro que nacería después. Y hay quienes aseguran que si su nombre apareciera completo, la historia del mundo sería distinta. Estas ideas, estos ecos, fueron enterrados con prisa. No fue un almacenamiento cuidadoso. Fue el acto desesperado de una comunidad que temía que Roma destruyera todo. Y tuvieron razón en temer cuando las legiones se acercaban, cuando el humo de las aldeas quemadas se veía en el horizonte, cuando el mundo parecía desmoronarse. Los escribas corrían a esconder los rollos en las cuevas más profundas. No para su generación, los escondían para alguien más, para un tiempo distinto. Por eso, cuando el beduino escuchó aquella vasija romperse, no solo se quebró una pieza de barro, se rompió la barrera entre el pasado y el presente. Fue como si el desierto hablara de repente, como si las voces que llevaba guardando siglos despertaran, listas para contar lo que se les prohibió decir en vida. Desde entonces, cada fragmento encontrado ha traído preguntas que no dejan dormir a los estudiosos, porque estos manuscritos no solo muestran una versión antigua de textos bíblicos, muestran contradicciones, revelan interpretaciones desconocidas, desafían narrativas oficiales y sobre todo, insinúan que hubo una lucha espiritual, política y cultural que jamás se contó por completo. Y tal vez, solo tal vez, los manuscritos del Mar Muerto no fueron escritos para informar, fueron escritos para sobrevivir, para atravesar la historia como un susurro oculto. Y hoy,
como si el desierto hubiera decidido que ya es hora de hablar. Vuelven a nosotros con un mensaje que muchos preferirían no escuchar. Si este misterio te envuelve, si sientes que estas voces enterradas llaman tu atención, suscríbete. Hay secretos que solo pueden ser revelados a quienes se atreven a seguir escuchando. Las cuevas del silencio y la comunidad que desafió al poder cuando los primeros fragmentos llegaron a manos de los estudiosos. El desconcierto fue inmediato. Los textos parecían más antiguos que muchas de las copias conocidas de la tradición bíblica. No encajaban del todo con la historia oficial, ni con las versiones cuidadosamente resguardadas por las instituciones religiosas. Y lo más desconcertante, junto a los escritos sagrados clásicos, había documentos que no aparecían en ningún canon aceptado. Registros internos, himnos, reglas de convivencia, guerras imaginadas pero ritualizadas, calendarios alternativos. Parecía el archivo completo de una comunidad cuya existencia había sido deliberadamente borrada del relato histórico. Ese descubrimiento llevó a los investigadores a las cuevas donde el calor cae con un peso casi sagrado sobre las rocas blancas. Esas cuevas abiertas como heridas en el costado del desierto tuvieron que ser vistas con nuevos ojos. Lo que inicialmente se consideraron simples refugios se convirtieron en bibliotecas naturales. Bibliotecas diseñadas no por arquitectos sino por la misma geografía, capaz de preservar lo que el tiempo acostumbra a destruir. Cada grieta, cada sombra dentro de las cavernas había actuado como cápsulas de tiempo, asegurando que los textos no fueran marchitados por la humedad, ni devorados por el olvido. A medida que avanzaban las excavaciones, la historia comenzó a reconstruirse casi sola. Se descubrieron restos de una comunidad organizada, austera y profundamente ritual. Mesas de escritura donde los capistas trabajaban durante horas, bañados por una luz que entraba apenas por las pequeñas aberturas en la roca. Tinteros, lámparas, trozos de pergaminos no terminados, vasijas que habían contenido manuscritos cuidadosamente enrollados. Y también huesos que contaban la historia silenciosa de una comunidad que vivió marcada por la disciplina, la expectativa de un juicio final y el aislamiento voluntario del resto de la sociedad. Los esenios, como se les conoce hoy, no eran un grupo común, eran una fraternidad casi monástica. Habitaban en el límite entre la fe y la renuncia, convencidos de que vivían en los últimos tiempos. Su vida se basaba en la pureza espiritual, la renuncia al lujo, el trabajo silencioso y una disciplina férrea. No buscaban seguidores, no predicaban entre las masas. Su única misión era preservar la Torá, las profecías, los himnos y los textos que consideraban esenciales para la llegada del Maestro de Justicia y el fin de los tiempos. Aquí es donde surge una de las mayores preguntas del misterio. Muchos manuscritos mencionan a ese Maestro de Justicia, una figura casi mítica, cuya identidad fue omitida, borrada o escrita de forma críptica. Era, según los textos, un líder espiritual que habría sido perseguido, traicionado y expulsado por las autoridades religiosas de su época. Un líder cuya enseñanza provocó división y conflicto con otros grupos judíos, especialmente con los sacerdotes que controlaban el templo. La existencia de este maestro de justicia ha llevado a teorías que incomodan a más de una institución. Algunos creen que pudo haber sido un profeta cuya influencia fue opacada deliberadamente. Otros insisten en que su historia guarda paralelos inquietantes con la de otro maestro que surgiría algunas décadas más tarde en las tierras de Judea. Aunque los arqueólogos más ortodoxos rechacen estas comparaciones, el eco persiste, y si la historia que nos enseñaron es solo una versión, cuidadosamente seleccionada y editada, y si hubo maestros, movimientos, doctrinas y revelaciones que fueron silenciados para construir una narrativa más simple, más ordenada, más conveniente. Los manuscritos revelan además que esta comunidad utilizaba un calendario diferente al que conocemos hoy, uno más antiguo, más preciso en algunos aspectos, que dividía los ciclos sagrados en múltiples fases. Este edital, que a primera vista puede parecer menor, encierra un conflicto monumental, porque un calendario define rituales, festividades, tiempos de purificación, ciclos agrícolas y decisiones políticas. Cambiar el calendario, imponer uno nuevo o destruir uno antiguo es una forma de control. Un control que marca quién tiene la autoridad para definir qué es sagrado y qué no, quién tiene acceso al conocimiento y quién debe seguir tradiciones sin entender de dónde vienen. Roma lo sabía, el poder religioso lo sabía, y los esenios también. Por eso resguardaron sus textos con tanto celo. No era solo una biblioteca, era un acto de resistencia, una advertencia escrita contra la manipulación del tiempo, de la fe y de la historia. A mediados del siglo XX, cuando los primeros fragmentos fueron traducidos, el impacto fue inmediato. ¿Cómo era posible que existieran versiones de los Salmos, de Isaías, del Génesis y de otros textos bíblicos que diferían de las copias aceptadas? ¿Cómo era posible que hubiese reglas internas, himnos esotéricos, relatos apocalípticos
místicos y oraciones desconocidas, y por qué los textos más polémicos parecían estar incompletos, mutilados o escritos con un lenguaje tan simbólico que resultaba indescifrable. Hubo debates, hubo disputas, hubo incluso intentos de retener la información, retrasar las traducciones e impedir la difusión de ciertos documentos. Los manuscritos no solo hablaban del pasado, desafiaban el presente, ponían en tela de juicio la versión lineal y ordenada de la historia religiosa que se enseñó durante siglos, y lo hacían sin alzar la voz, sin estridencias, solo con palabras escritas en tinta sobre cuero, preservadas por un viento seco que no conoce la compasión. Este descubrimiento no solo abrió un portal hacia el pasado, abrió una herida que reveló que la historia de la fe, la política y el poder está plagada de omisiones, silencios y versiones cuidadosamente editadas. Y si sientes que esta historia resuena contigo, que algo se mueve cuando las sombras del pasado abren un susurro, te invito a seguir explorando. Suscríbete para no perder la próxima revelación, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Las voces ocultas, la mente humana y los secretos que no querían que leyéramos. Hay momentos en la historia en los que un hallazgo arqueológico despierta algo más que curiosidad. Lo que ocurrió con los manuscritos del Mar Muerto no fue simplemente un descubrimiento académico. Fue una fractura en la memoria colectiva. Fue como si el pasado hubiera enviado un mensaje directo a la mente humana del presente, desafiando todo lo que creíamos saber sobre nuestras raíces espirituales, nuestras creencias y la forma en que interpretamos lo sagrado. Los estudiosos lo llamaron el tesoro textual más importante del siglo XX. Pero para quienes miran más allá de la superficie, estos manuscritos son algo más profundo, un espejo que refleja no solo la fe de una comunidad desaparecida, sino también las sombras internas del ser humano, su necesidad de comprender lo invisible, de darle forma al misterio, de buscar respuestas incluso cuando no hay ninguna certeza disponible. Para entender cómo estos textos se entrelazan con la mente humana, basta observar un patrón que se repite en civilizaciones de todos los tiempos: la obsesión por conservar la palabra escrita cuando todo lo demás se derrumba. Los esenios, como tantos otros grupos marginales, comprendieron que la memoria es frágil. Sabían que cuando los imperios conquistan, lo primero que destruyen no son los cuerpos, sino las ideas, no las ciudades, sino los relatos, no las casas, sino las palabras que sostienen la identidad de un pueblo. Por eso, cuando escuchamos hablar del maestro de justicia, del sacerdote impío, de la guerra final entre la luz y las tinieblas, no estamos leyendo únicamente metáforas religiosas. Estamos viendo un mecanismo ancestral de la mente humana, la necesidad de encontrar sentido en el caos, de dividir el mundo entre fuerzas opuestas, de crear historias que nos permitan soportar la incertidumbre. Pero hay algo aún más inquietante. Los textos encontrados no solo hablan de batallas cósmicas y reglas de pureza, hablan de un conflicto interior, un conflicto que todos los seres humanos han experimentado alguna vez. Los esenios estaban convencidos de que la humanidad era un campo de batalla entre dos impulsos, la luz y la oscuridad, lo divino y lo mundano, la sabiduría y la corrupción. Y aunque su lenguaje pueda sonar distante, su visión se acerca peligrosamente a lo que hoy llamamos psicología profunda. Cuando escribían sobre la inclinación al mal, sobre el espíritu de mentira o sobre el espíritu de verdad, estaban intentando explicar sentimientos que aún nos acompañan: el miedo, la culpa, el deseo de poder, la necesidad de pertenecer, el anhelo de pureza. Ellos lo expresaban con símbolos, nosotros lo explicamos con teorías, pero el conflicto es el mismo. Y aquí surge un punto que pocas veces se menciona. A muchos de los manuscritos hablan de un proceso de transformación interior, de una especie de disciplina mental que buscaba eliminar la duda, fortalecer la voluntad y purificar la intención del corazón. No era solo religión, era un sistema de entrenamiento psicológico, un método para orientar la percepción, moldear el carácter, resistir la tentación del mundo externo y mantener una mente enfocada, silenciosa, casi impenetrable. Este detalle ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si los esenios eran más que una secta aislada. Algunos los describen como místicos, otros como protopsicólogos, otros como guardianes de un conocimiento que no todos estaban preparados para recibir. Sus himnos tienen un tono sorprendentemente introspectivo. Sus reglas de vida se parecen a prácticas meditativas. Sus advertencias contra la corrupción interna anticipan lo que miles de años después llamaríamos sombras psicológicas. Y la figura del maestro de justicia se asemeja, para algunos, a un guía interior. Un arquetipo que aparece en múltiples culturas, en el sabio repudiado, perseguido y finalmente oculto. Pero la conexión entre estos manuscritos y la mente humana va aún más lejos. Cuando los investigadores comenzaron
a traducir los textos. Muchos se sintieron perturbados por las contradicciones que surgían respecto a las escrituras tradicionales. Había lecturas que no coincidían, profecías que parecían diferentes, conceptos que habían desaparecido por completo de la religión moderna. Este choque no era solo teológico, porque cada vez que se revela una contradicción, la mente humana se ve obligada a cuestionar sus certezas. Y pocas cosas generan más inquietud que descubrir que la historia sagrada que nos enseñaron pudo haber sido seleccionada, editada o filtrada por manos humanas. Es aquí donde los manuscritos comienzan a afectar no solo la fe, sino también la estructura mental de la sociedad moderna. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué otras voces fueron silenciadas? ¿Cuántas verdades se perdieron porque no convenían al poder? Y sobre todo, ¿cuánto de lo que creemos es realmente nuestro? ¿Y cuánto proviene de siglos de manipulación, omisión y control? Estas preguntas no se quedan en el ámbito académico, nacen en el inconsciente, alteran nuestra percepción de autoridad, despiertan la intuición, activan ese antiguo impulso humano de buscar más allá de lo que nos muestran. Las palabras que los esenios escondieron no eran solo textos religiosos. Aaron Samilas Q, al ser descubiertas, germinaron en la mente de millones, impulsando una nueva ola de preguntas, dudas y despertares. Por eso este misterio sigue vivo, porque los manuscritos no hablan únicamente del pasado, hablan de nosotros, de la forma en que recordamos, de la forma en que buscamos significado, de la forma en que tememos encontrar respuestas que contradigan todo lo que conocemos. Si esta verdad escondida te mueve, si sientes que en tu interior algo despierta cuando escuchas estas historias prohibidas, te invito a seguir explorando. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por lo oculto. Lo que viene a continuación es aún más revelador. La revelación oculta lo que los manuscritos insinúan entre líneas. Hay descubrimientos que iluminan y hay descubrimientos que perturban. Los manuscritos del Mar Muerto pertenecen a la segunda categoría, porque más allá de las palabras visibles, más allá de los himnos, reglas y profecías, hay algo más profundo que se manifiesta entre líneas, algo que parece haber sido escrito no para informar, sino para dejar un mensaje velado, un mensaje destinado no a su tiempo, sino al nuestro. Para comprender este nivel oculto, debemos observar lo que no se dice, lo que está ausente, lo que fue cuidadosamente borrado o lo que aparece repetido como si quisiera llamar nuestra atención. El primer elemento inquietante es la figura del maestro de justicia. Su presencia es constante, pero su identidad permanece en la penumbra. Nunca se menciona su nombre, como si nombrarlo fuera peligroso, como si su memoria hubiera sido perseguida, mutilada o escondida bajo capas de metáfora. Algunos fragmentos lo describen como un líder espiritual, un intérprete de la ley, un sabio que revelaba misterio. Otros lo presentan como una víctima del sacerdote impío, figura que representaría a una autoridad corrupta dentro del templo. Lo más perturbador es que varios textos insinúan que este maestro de justicia fue traicionado por uno de los suyos, una historia que, siglos más tarde, resonaría de forma inquietante en otro relato central del cristianismo. ¿Coincidencia?, dicen unos. Influencia directa, sostienen otros. Pero lo que pocos pueden negar es que la figura del maestro de justicia es un eco incómodo que el poder preferiría borrar. El segundo elemento revelador es el calendario. El calendario esenio no coincide con el calendario hebreo tradicional, ni siquiera con el calendario romano. Es un sistema propio, basado en ciclos solares exactos, que reorganiza festividades y altera fechas clave. Este de Tal Q Pares Técnico es en realidad una declaración de independencia espiritual. Para los esenios, el tiempo era sagrado, y nadie fuera de su comunidad tenía derecho a manipularlo. En consecuencia, su calendario no solo era un sistema de medición, era un acto de resistencia. Y cuando un grupo controla su propio tiempo, controla también su interpretación de lo divino. Este conflicto calendárico sugiere una fractura más profunda dentro del judaísmo antiguo. Dos visiones del mundo compitiendo por la autoridad espiritual. Una ligada al templo, al poder, a la tradición oficial. Otra ligada al desierto, al retiro, a una pureza extrema y a un conocimiento que se transmitía en silencio. Una visión centralista y sacerdotal frente a una visión marginal y visionaria. Los manuscritos revelan que esta fractura fue más violenta de lo que se pensaba, y que los esenios se vieron obligados a esconder su sabiduría para evitar que fuera destruida. El tercer elemento revelador aparece en los textos apocalípticos, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. La comunidad lo interpretaba como un conflicto espiritual que inevitablemente se materializaría en el mundo físico. Lo inquietante es que los manuscritos describen esta guerra con precisión militar, formaciones, tácticas, estrategia, como si hubiesen anticipado un conflicto real.
y no solo simbólico. Algunos estudiosos creen que estas descripciones reflejan el miedo ante la inminente invasión romana, pero otros insisten en que se trata de un mensaje críptico, una profecía disfrazada, un anuncio que trasciende su tiempo. Lo más perturbador es que la guerra descrita en los manuscritos no tiene un desenlace claro. Algunos fragmentos se interrumpen, otros parecen sugerir que la victoria no era física, sino espiritual. Incluso se menciona la llegada de un Mesías que no coincide con las imágenes posteriores del cristianismo. Un Mesías guerrero, sí, pero también un Mesías maestro, cuya misión era iluminar, no conquistar. Este detalle incomoda a los sistemas religiosos posteriores, porque sugiere que la idea de un Mesías era más diversa y compleja de lo que se enseñó oficialmente. El cuarto elemento crucial es el contenido ausente. Los manuscritos están incompletos. Faltan palabras, faltan líneas, faltan secciones, en algunos fragmentos están quemados, otros fueron mutilados. Y en algunos casos es evidente que alguien intentó borrar información. ¿Quién, cuándo, por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero los vacíos hablan tanto como las palabras. Hay textos que mencionan enseñanzas secretas, reservadas solo para los iniciados. Hay himnos que aluden a un conocimiento oculto que debía ser transmitido de maestro a discípulo. Hay reglas que prohíben revelar ciertos misterios a quienes no estén preparados. Y hay fragmentos que mencionan visiones, sueños proféticos, interpretaciones del cosmos y de la naturaleza humana que jamás aparecieron en la Biblia tradicional. ¿Por qué estos conocimientos fueron ocultados? ¿Por qué los manuscritos sugerían una espiritualidad tan profunda, tan introspectiva, tan simbólica, que parecía contradecir la estructura rígida del poder religioso? La respuesta más perturbadora es también la más simple, porque el conocimiento es peligroso. Porque un pueblo que piensa, que interpreta, que cuestiona, es un pueblo difícil de controlar, porque quien comprende que la espiritualidad puede existir sin templos, sin sacrificios, sin intermediarios, es alguien que ya no necesita obedecer a quienes reclaman autoridad divina. Los esenios lo sabían, Roma lo sabía, y por eso los manuscritos terminaron en cuevas escondidos en la oscuridad más profunda del desierto. No para ser olvidados, sino para ser encontrados, no para su época, sino para la nuestra. Hoy, cuando los leemos, comprendemos que no estamos ante simples textos antiguos. Estamos ante una advertencia, un recordatorio de que la verdad puede ser enterrada, pero no destruida. De que el poder puede controlar la superficie, pero nunca podrá silenciar por completo lo que el desierto, en su infinito silencio, decidió guardar. La revelación más profunda de los manuscritos del Mar Muerto no está en lo que dicen, sino en lo que nos obligan a pensar. Y esa es la razón por la que su eco sigue vivo, inquietante, desbordado de significado. La huella invisible en lo que los manuscritos dejaron en nosotros. Cuando los arqueólogos terminaron de extraer cada fragmento de las cuevas creyeron que el misterio terminaría allí, que los manuscritos pasarían a museos, a laboratorios, a libros académicos, que su impacto sería limitado, técnico, confinado a la historia antigua. Pero aquellos que escucharon con atención comprendieron algo diferente. Los manuscritos no fueron descubiertos. Porque hay descubrimientos que cambian el mundo visible y hay descubrimientos que cambian el mundo interior. Los manuscritos del Mar Muerto pertenecen a esta última categoría. No solo alteraron la historia de la religión, alteraron la forma en que miramos el silencio, la forma en que entendemos el poder, la forma en que percibimos nuestra propia memoria colectiva. Tal vez por eso, después de décadas de estudio, aún no se ha logrado descifrar todo su contenido. No por falta de capacidad, no por falta de herramientas, sino porque muchos de sus mensajes no fueron escritos para ser leídos con los ojos, fueron escritos para ser leídos con algo más profundo, con la intuición, con ese rincón silente del alma donde aún resuena la voz de lo antiguo. Cada vez que un investigador abre un pergamino, cada vez que un fragmento es reconstruido, surge la misma pregunta: ¿quiénes fueron realmente los esenios? Un grupo de monjes, un movimiento de resistencia, una escuela mística o un puente entre dos eras, un hilo perdido que conectaba las tradiciones más antiguas con las visiones que transformarían al mundo pocos siglos después. Lo cierto es que los manuscritos revelan una espiritualidad distinta, más íntima, menos sometida a la autoridad externa. Para los esenios, la pureza no era un ritual, era una actitud a la luz, no era un concepto. Era un proceso interior. La guerra final no era una batalla literal, era la lucha diaria por mantener la claridad en un mundo dominado por la oscuridad. Y el Mesías no era un rey conquistador, era una figura de transformación, un maestro cuyo propósito era despertar la conciencia de quienes lo siguieran. Este enfoque resulta incómodo para las estructuras religiosas que surgieron después, porque sugiere que la espiritualidad no necesitaba templos monumentales, ni sacerdotes exclusivos, ni sacrificios controlados por la élite, que la verdadera conexión con lo divino
Era personal, silenciosa, profunda, y esa idea, cuando florece, puede deshacer imperios enteros. Quizá por eso los manuscritos fueron perseguidos. Quizá por eso la historia se reescribió. Quizá por eso los nombres fueron borrados, las palabras alteradas, los calendarios reemplazados, no para proteger la verdad, sino para proteger a quienes temían perder el control sobre ella. Pero el desierto, en su sabiduría implacable, no obedece a reyes ni a sacerdotes. El desierto guarda, el desierto conserva, en el desierto protege. Y cuando el tiempo lo decide, entrega sus secretos sin pedir permiso. Así fue como, después de 2 milenios, esas voces volvieron a nosotros. Y ahora somos nosotros quienes debemos decidir qué hacer con ellas. Las ignoraremos como tantos otros misterios que nos incomodan. ¿Las reduciremos a un debate académico? ¿O escucharemos lo que intentan decirnos, más allá de su antigüedad, más allá del polvo que cubre sus fragmentos? Porque la verdadera revelación de los manuscritos del Mar Muerto no está en su contenido literal, está en su existencia misma, en el hecho de que sobrevivieron, en el hecho de que resistieron al fuego, a la invasión, al olvido, en el hecho de que hoy, siglos después, siguen perturbando a quienes intentan controlarlos, estudiarlos o interpretarlos según sus propias agendas. Son un recordatorio de algo que las civilizaciones olvidan una y otra vez, aunque la verdad no puede ser destruida, solo retrasada, que el conocimiento no pertenece a los poderosos sino a quienes lo buscan con humildad, que lo sagrado no está encerrado en templos, sino en la conciencia de quienes se atreven a mirar más allá. Así, las voces que el desierto guardó siguen vivas, siguen hablándonos, siguen anunciando que aún existen páginas invisibles de nuestra historia, esperando salir a la luz. Y si has llegado hasta aquí, si sientes que este misterio se quedó contigo, quizás sea hora de seguir explorando. Suscríbete si dentro de ti algo despierta al escuchar estas historias, porque todavía quedan secretos, y algunos están más cerca de revelarse de lo que crees. El desierto nunca deja caer sus silencios en vano, y tú tampoco llegaste hasta aquí por casualidad. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.